Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. La bendición de Dios sea con todos. En este video estaremos considerando los dos últimos versos del capítulo 9 del libro de Daniel. Analizaremos si tenemos la imagen de un tirano malvado de los últimos tiempos. Si estás viendo este video, será indispensable que tengas a la mano un interlineal hebreo-español. Abordaremos estos versos a nivel textual, ya que ese es nuestro interés aquí. De estos dos últimos versos de Daniel 9 surgen interrogantes, algunos difíciles de responder. Llevaremos esto poco a poco. Cabe destacar que estos versos han sido debatidos durante mucho, pero mucho tiempo, ya que son extraños a nivel textual. Es necesario que mencionemos varios puntos y opiniones para obtener un buen panorama. En la descripción del video dejaré un PDF con algunas notas y otras cosas que podrán descargar de manera libre. Les recomiendo leerlo ya que complementa este video. Muy bien, leamos estos versos en la traducción al español que ofrece la NBI. Obtenemos esto. Después de las 62 semanas le quitarán la vida al jefe consagrado. Jerusalén y el templo serán destruidos por la gente de un rey que vendrá. El fin llegará de pronto como una inundación y hasta el fin seguirán la guerra y las destrucciones que han sido determinadas. Durante una semana él hará un pacto con mucha gente y a mitad de la semana pondrá fin a los sacrificios y las ofrendas, y un horrible sacrilegio se cometerá ante el altar de los sacrificios hasta que la destrucción determinada caiga sobre el autor de estos horrores. Muy bien, esta es la traducción que tenemos de la NBI. Uno de los interrogantes planteados por ciertos intérpretes es cómo debe tomarse la frase después de las 62 semanas en el verso 26. Algunos argumentan que si hasta este punto tenemos 69 semanas, entonces esta frase se refiere a la semana 70, ya que dice después, es decir, anticipa en cierta manera los acontecimientos de la semana 70. Ya que el texto consonántico hebreo tiene dificultades sintácticas aquí, trataremos algunos aspectos antes y mencionaremos esto más adelante. En el resto del verso 26 se nos menciona al pueblo de un príncipe, por lo que la pregunta aquí es a qué pueblo se refiere el texto y quién es este príncipe. El término hebreo para pueblo tiene dos consonantes, una ayin y una mem. Estas consonantes también pueden indicar una preposición. La vocalización señalada en el texto masorético indica un sustantivo. Las traducciones modernas siguen esto y tienen un sustantivo, es decir, pueblo. En este caso significaría tropas o soldados como en 2 de Samuel 10:13. Sin embargo, no se puede ignorar que varias traducciones antiguas están en contra de esta lectura ya que presuponen una preposición. La traducción griega de Teodosión entendió la preposición con. Teodosión traduce, y destruirá la ciudad y el santuario con el príncipe que ha de venir y serán talados por un diluvio. Aquí las consonantes ayin y men se entienden como la preposición con. La versión siríaca Peshita también entendió una preposición. La Septuaginta tiene una lectura parecida, un texto combinado. Traduce de la siguiente manera. Y un reino de gentiles destruirá la ciudad y el santuario con el ungido. La lectura de la Vulgata también tiene un texto combinado cercano a la Septuaginta. Traduce así. Y la ciudad y el santuario serán destruidos por el pueblo con el líder que vendrá. Estas lecturas surgen de un texto difícil. Es claro que las traducciones modernas siguen el texto masorético en contra de estas traducciones antiguas. Ahora, estas traducciones nos llevan a discutir la identidad de este príncipe. Mencionaré 3 puntos de vista con respecto a la identidad de este príncipe. Veamos. La primera vista es común entre muchos académicos. El príncipe aquí es Antíoco. Para otros académicos que relacionan esto con los tiempos de Antíoco, el príncipe es Onías III o su hermano Jasón. La segunda vista identifica al príncipe venidero con el anticristo escatológico. Y finalmente la tercera vista tiene al Señor Jesucristo aquí. Muy bien, veamos los argumentos. La interpretación que obtenemos en la primera vista basa su lectura en el texto masorético. El pueblo que destruye la ciudad y el santuario son las tropas de Antíoco que se burlaron de Jerusalén, prendiéndole fuego y derribando sus casas y murallas de acuerdo al libro de Macabeos. El ungido que es cortado en el verso 26 se identifica con Onías III. Se argumenta aquí que Antíoco es el sujeto del verso 27 que menciona un pacto. Según algunos textos, existió un acuerdo entre Antíoco y los partidarios judíos de Jasón y más tarde de Menelao, por lo que para muchos estudiosos la figura de Antíoco es la que mejor encaja en la historia.
Sin embargo, para otros es improbable que el príncipe por venir sea Antíoco, y esto es porque el libro de Daniel usa la terminología de rey para referirse a los gobernantes gentiles, por lo que sería extraño que aquí se haga referencia a Antíoco como príncipe. Se argumenta que este príncipe venidero es el sumo sacerdote Onías III, siguiendo la lectura de Teodosión y la Peshitta, donde obtenemos que la ciudad y el santuario serán destruidos junto con el ungido. Aquí se cita el griego antiguo en el verso 26, donde tenemos "y vendrá su fin". Esto por supuesto hace que el príncipe por venir sea la misma persona que es cortada después de las 62 semanas. Sin embargo, otros estudiosos prefieren identificar a este príncipe con el sumo sacerdote Jasón. Muy bien, la segunda vista tiene al anticristo escatológico siguiendo el texto masorético. Se argumenta que el príncipe venidero es diferente al ungido que es cortado. Este surgirá en los últimos tiempos. Se dice que hay una brecha cronológica de muchos siglos que reserva la última semana para el fin. Esta vista ha sido criticada por muchos debido a su arbitrariedad. La idea de una brecha que separa cronológicamente la última semana es vista como una idea artificial. Sin embargo, veremos cómo sostiene sus argumentos esta vista en los matices que siguen del pasaje. La tercera vista tiene al Señor Jesucristo aquí. Él es el ungido que es cortado y también el príncipe por venir. Para ampliar esta vista y la anterior debemos considerar otros aspectos del pasaje. El verso 27 menciona un pacto. Aquí hay dos cosas. Primero, la forma del verbo que se traduce como confirmar, hacer fuerte, es un verbo hipil perfecto de la raíz gabar que tiene los significados de ser fuerte, fortalecer, ser superior. Este verbo hipil en Daniel 9:27 tiene implícito la tercera persona del singular, es decir, él. Además de Daniel 9:27, solo tenemos un pasaje de la Biblia hebrea donde aparece el hipil del verbo gabar. Este es el Salmo capítulo 12, versículo 4, donde se puede traducir como vencer, ser fuerte, prevalecer. Debido a esto, muchos argumentan que tenemos aquí un uso especial que nos indica una situación histórica específica. A este pensamiento se adhieren muchos académicos que apoyan la tesis de Antíoco. Si bien en la Biblia hebrea tenemos solo dos apariciones del hipil de este verbo, esta forma aparece en los rollos del Mar Muerto con el sentido de fortalecer, hacer poderoso. El hipil aquí es similar al sistema simple activo del verbo, por lo que tomaremos este hipil con el significado básico del verbo gabar, tal como lo muestran las entradas de algunos diccionarios. En segundo lugar, debemos considerar a qué tipo de pacto se refiere el verso 27 y quién realiza este pacto. Este es un punto controversial. Algunos argumentan que esto se refiere a un pacto o alianza política. Para otros, Daniel se refiere al pacto de Dios con Israel. Berit, el término hebreo para pacto, no tiene artículo definido en el texto hebreo de Daniel 9:27. Sin embargo, ya que el matiz del verbo hipil de la raíz gabar presupone un pacto existente y conocido, es mejor tomar a Berit como si estuviera definido. La primera vista que mencionamos con respecto a la identidad del príncipe ve aquí un pacto político entre Antíoco y los judíos, según el libro de Macabeos. Sin embargo, surgen dificultades para concebir esto como un pacto político. En Daniel 9, todo el contexto es profundamente religioso. Berit, el término hebreo para pacto, aparece 6 veces en el libro de Daniel en el sentido del pacto de Dios con Israel. Aún en el mismo capítulo 9, verso 4, se usa Berit en referencia a Dios y su pueblo. Otros estudiosos que relacionan a Daniel capítulo 9, verso 26 y 27 con la era macabea ven al sumo sacerdote Onías III como el príncipe del verso 26. Argumentan que el pacto mencionado aquí es entre Dios y su pueblo. A diferencia de los que ven a Antíoco, estos estudiosos siguen la lectura de Teodosión, la Peshitta y también el texto combinado de la Septuaginta. Para esto se cita un pasaje en el mismo libro de Daniel, el cual la gran mayoría de eruditos consideran que se refiere a la era macabea. Este es el capítulo 11, verso 22, donde se menciona a un personaje llamado el príncipe del pacto. Claramente este personaje es distinto del hombre despreciado o despreciable que es identificado con Antíoco por la gran mayoría de eruditos. Este texto parece ser paralelo a Daniel 9:26, ya que la metáfora de la inundación se repite en el capítulo 11, verso 22, donde se usa en sentido figurado para referirse a la destrucción. Otro grupo de eruditos, en lugar de Onías III, prefieren ver al sumo sacerdote Jasón, hermano y sucesor de Onías III. Para esto enmiendan el verbo hipil de la raíz gabar, que se traduce aquí como confirmar o fortalecer, por anular, abolir o transgredir.
entonces tendríamos: el pacto será transgredido o anulado por muchos, es decir, habrá un periodo de apostasía general. Para sostener esto, se citan los versos 30 y 32 del capítulo 11, donde se habla del pacto santo y también de los que violan este pacto. Sin embargo, esta enmienda en sí misma no tiene fundamento, ya que las traducciones principales como la Septuaginta, Teodosión, la Peshitta, la Vulgata, entre otras, no tienen ningún desacuerdo con el significado de fortalecer, confirmar para el hipil de la raíz gabar, por lo que la enmienda aquí es innecesaria. Muy bien, la segunda vista tiene aquí un pacto político. Quien realizará este pacto es el anticristo escatológico. Este es un pacto de paz con Israel. Se dice que a mitad de la semana 70 el anticristo romperá este pacto. El templo judío, que según esta vista se reconstruirá, será destruido. Estos son los argumentos que conozco aquí. A este punto de vista se suscriben sistemas escatológicos modernos como el dispensacionalismo pretribulacionista. Sin embargo, esta vista debe lidiar con la misma dificultad de la visión antioqueña. El término berit, que se traduce como pacto aquí, tiene un uso religioso en el libro de Daniel. No se refiere a una alianza política. Otro aspecto importante aquí es que el verso 27 no dice textualmente que el pacto se rompe, solo menciona que el sacrificio y la ofrenda cesan. Ahora, esta vista pone una brecha de muchos siglos entre la semana 69 y la 70. En este punto debemos considerar a qué se refiere la frase después de las 62 semanas al inicio del verso 26. Si seguimos el texto masorético, obtendremos que un ungido es cortado. El pueblo de un príncipe venidero destruye la ciudad y el santuario. Su fin se compara con una inundación. Las guerras y las devastaciones durarán hasta el final. Todo esto sucede según el verso 26 después de la semana 62. Obviamente este verso menciona el final de Jerusalén y la devastación por la guerra, el fin de todo. Ahora, el verso 27 de manera extraña continúa describiendo este fin, por lo que se crea una tensión en la continuidad aquí. Ahora, para resolver esta tensión hay dos propuestas. Por un lado, ciertos académicos que siguen la tesis de Antíoco argumentan que el verso 27 es una actualización que se agregó en la era macabea cuando el libro de Daniel alcanzó su forma final. Sin embargo, no hay evidencia independiente de tal actividad editorial, por lo que esto es una conjetura que no puede sostenerse. Por otro lado, tenemos otros académicos que argumentan que los versos 26 y 27 de Daniel 9, además de ser oscuros y difíciles a nivel sintáctico, no están ordenados en un orden estrictamente cronológico. Siguen un paralelismo temático alternativo. Esta parece ser la opción más plausible aquí. Es evidente que el verso 27 retoma y amplía los eventos introducidos en el verso 26. Si seguimos la lectura de las traducciones griegas como Teodosión, después de las 62 semanas, la ciudad y el santuario serán destruidos junto con el líder que vendrá y habrá guerra hasta el final. Estos eventos claramente hacen parte de la semana 70, por lo que separar esta semana de la 69 por un bache cronológico de muchos siglos no está justificado por el texto. Ambos versos están en paralelo. La imagen de un tirano escatológico en estos dos últimos versos es realmente tenue y es casi improbable que este texto pueda justificar esto. Lo mismo aplica para un pacto futuro. Sin embargo, para ser justos, debemos considerar los capítulos 8 y 11 de este mismo libro y por supuesto el Nuevo Testamento en busca de este pacto, ya que sería insólito que pretendamos sostener una idea con solo un verso, cuyo texto hebreo consonántico es oscuro y ambiguo. Muy bien, la tercera y última vista tiene a Jesucristo como el príncipe que viene, siguiendo la lectura del texto masorético. Se argumenta que los versos 25 al 26 tienen el mismo referente. Primero aparecen los títulos Mashiach Nagid, que se traducen como príncipe ungido o Mesías príncipe en el verso 25. Luego aparece el primer título Mashiach en la primera parte del verso 26 y finalmente aparece el último término Nagid. Sin embargo, este último término lo tenemos sin el artículo en el texto hebreo. Para esto se argumenta que el contexto nos permite ver este sustantivo de manera definida. En apoyo a esto se cita las traducciones griegas donde tenemos este sustantivo definido. De esta manera, el Señor Jesucristo es el referente en estos últimos versos y también será el sujeto del hipil del verbo gabar que tenemos en el verso 27. Es decir, Él es quien confirma el pacto. Ahora, en este punto esta vista tiene dos ventajas. Primero, el lenguaje del Nuevo Testamento nos presenta a Jesús como el que lleva a cabo el pacto santo. Su muerte fue el sacrificio perfecto que hizo cesar las ofrendas y los sacrificios de la ley.
Esto lo encontramos en diversos pasajes y es una verdad central del Nuevo Testamento. Segundo, que el pacto mencionado en Daniel 9:27 es el pacto santo confirmado por el sacrificio de Cristo, es la interpretación mayoritaria de los padres de la Iglesia. Cito esto para que tengamos un cuadro de cómo se interpretó el pacto del verso 27 después de los apóstoles. En el PDF dejaré detalles sobre esto. Ahora, y aquí quiero ser cuidadoso, muchos de los padres de la Iglesia no sabían hebreo, por lo que estaban limitados en algunos aspectos en cuanto a términos difíciles del libro de Daniel. Sin embargo, nos dan un cuadro de la interpretación de estos versos en los primeros siglos de la era cristiana. Si nos centramos en el Nuevo Testamento, hacemos a un lado todos estos tecnicismos y dejamos de complicarnos con el orden de los términos en estos últimos versos, la figura más plausible y sobresaliente, en mi opinión, es el Señor Jesucristo. Esta es mi humilde opinión, sin ánimo de ser dogmático. No apoyo esta vista solo porque soy cristiano evangélico. Creo que hay buenos argumentos aquí. Por supuesto, reconozco que hay dificultades. El Nuevo Testamento nunca cita esta profecía con referencia a la crucifixión. Sé también que hay fracturas cronológicas. Muy bien, la figura del anticristo en los versos 26 y 27 es muy tenue. Lo crea o no, es difícil llegar a esta conclusión basándonos en un texto incierto y ambiguo. Aún más complicado es sostener un pacto político futuro por los elementos ya mencionados. Seguiremos analizando otros pasajes y al final de cada video consideraré si dan apoyo a un pacto político de un futuro tirano escatológico, siendo sincero y justo con los textos, o si por el contrario no mencionan este pacto. Dios les bendiga.